Chicos, grabando. Entonces, vamos a dar la pantalla. ¿Pueden confirmar si ya están viendo mi pantalla, por favor? Sí, profe. Listo, muchísimas gracias. Entonces, muy buenas noches para todos, chicos. Espero se encuentren muy bien. Veo que hay más aprendices conectados el día de hoy. Igual, pues, no es como tal una evidencia, no es la explicación de una evidencia, sino más que todo es la explicación de una parte importante en lo que es la programación, que es la programación orientada a objetos. ¿Listo? Entonces, primeramente, nos recordemos que nos encontramos en la actividad de proyecto número 8, la cual es determinar el cumplimiento de las buenas prácticas de calidad en el desarrollo de software, junto a la actividad de aprendizaje número 9, la cual es evaluar los procesos de desarrollo de software y de negociación de la tecnología informática, teniendo en cuenta normas, procedimientos y políticas de calidad adoptados por la organización. Recordemos que en esta actividad de proyecto número 8 tenemos lo que son 6 evidencias nuevamente para que las personas que están un poquito atrasadas los puedan ir desarrollando. Las personas que tienen una D en su calificación, importante que vuelvan a subir esa evidencia con las correcciones pertinentes y según el instructor haya dado las indicaciones. ¿Listo? Recordemos que como la primera evidencia, o bueno, la evidencia número 1, tenemos el cuestionario técnico de la actividad de proyecto número 8, el cual pues consta de una serie de preguntas, la cual pues ustedes tienen 2 horas para desarrollarla. De igual forma tienen 3 intentos para poder desarrollar este pequeño cuestionario. Tenemos la evidencia número 2, que es el informe de cumplimiento de la negociación de tecnología, negociación tecnológica, en la cual pues lo que ustedes deben desarrollar es algo muy sencillo, muy simple. Pueden ir a visualizar la grabación de aquella explicación de esa evidencia, en la cual pues a fin de cuentas lo único que deben entregar es una matriz de trazabilidad, la cual pues es un documento en Excel que por lo general o en la mayoría o en su totalidad, por no decirlo de otra forma, y la documentación que vamos a plasmar allí es documentación que ya hemos nosotros realizado en tiempos anteriores. Seguido tenemos la evidencia número 3, en la cual pues determinar cumplimiento de calidad, la cual pues básicamente una evidencia parecida o similar a lo que es la evidencia número 2, más sin embargo, pues ambas están enfocadas a la parte de auditoría. Es que todo para nosotros poder revisar o analizar el cumplimiento de un determinado proyecto. En este caso, para la evidencia número 3 debe entregar un documento en Word, una debida portada y seguido la solución a este pequeño informe. Y ahí deben hacer como tal una pequeña, un pequeño una pequeña calificación de un determinado proyecto, el proyecto que ustedes estén desarrollando. Para ello, o en sí lo que ustedes deben desarrollar es un ejemplo que está en la evidencia, en el material de formación llamado Guía para elaborar el instrumento de evaluación. Básicamente lo que deben hacer ustedes es guiarse por este ejemplo, que es lo que nos piden allí, en una pequeña tabla como esta. Ustedes eligen como tal las características, subcaracterísticas, las métricas, y pues lo que tienen que hacer es determinar el nivel requerido, el nivel obtenido por el cliente. Esto como tal es lo que ustedes deben realizar. Esta pequeña tabla que está pues allí está en la evidencia, importante que siempre lean el formato en Word, que es pues donde nos dicen qué es lo que debe contener la evidencia. En este caso nos dice que debe contener una pequeña tabla como esta, en la cual pues ustedes van a elegir qué puntos van a calificar de su determinado software. También deben tener un análisis de resultados de acuerdo pues a los resultados de esta tabla. Seguido un análisis por características, en el cual pues ustedes lo que hacen es sumar el nivel requerido por cada una de estas características, ya que una métrica pues puede pertenecer a una característica y una característica puede tener muchas métricas. ¿Listo? Básicamente lo que hacen es sumar la calidad esperada o el nivel requerido y el nivel obtenido. Y de esa manera pues digamos tabulan la información. Hacen un pequeño análisis también y por último unas pequeñas oportunidades de mejora. Eso básicamente es lo que ustedes deben entregar en la evidencia número 3. ¿Listo? Ahí pues como pueden ver está el ejemplo plasmado para que ustedes puedan guiarse de acuerdo pues a lo que van a colocar allí. En la evidencia número 4, que es el foro de cómo medir la calidad del sistema de información en desarrollo,
ya pues la mayoría, o por no decir todos, saben como tal cuál es la dinámica en un foro, en el cual pues ustedes deben dar respuesta a unas determinadas interrogantes y de igual forma dar una pequeña retroalimentación a la participación de dos compañeros, ¿no? Entonces la importancia pues que puedan como tal leer los demás aportes de los compañeros y hacer un pequeño aporte, si está de acuerdo o por qué no está de acuerdo, o si le añade un poquitico más o bueno, X o Y cosa. ¿Listo? La evidencia número 5 como tal, que es el taller de inglés, en el cual pues ustedes lo que deben de hacer es diligenciar un pequeño formato aplicando las 5 estrategias que pues se encuentran como tal explicadas estas estrategias en el material de formación llamado Strategies for Successful Reading. Allí pues están cada una de estas estrategias. También hay un ejemplo para que ustedes puedan guiarse de allí. Obviamente pues lo pueden traducir el documento si es necesario eh, y desarrollar como tal el taller. Pues lo que está allí estipulado en el taller es texto y aplique una de las técnicas que vemos allí en este documento. Texto y aplique una de las técnicas. Y son 5 textos y 5 técnicas que ustedes deben aplicar. Un texto para cada técnica, ¿listo? La evidencia número 6 pues la cual pues ustedes están desarrollando un pequeño video en el cual pues ustedes van a presentar su proyecto, pues ya pues lo han podido como tal, eh, lo han podido como tal, chica, 16. Bueno, creo que se abrió un poquito más tarde la evidencia, pero como tal esta evidencia la ha dado la explicación la profe Alejandra. Y si no estoy mal, por allí escuché que la presentación debería durar por ahí unos 7 minutos. Entonces, como tal, la idea allí es que ustedes puedan exponer de dónde nació la idea como tal de ese proyecto que ustedes están desarrollando, qué es lo que pretende solucionar ese proyecto, qué funcionalidades puede tener o tiene ese proyecto, cómo va su proyecto actualmente. Cositas como esas pueden exponer allí en el pequeño video, la presentación que ustedes deben realizar para la evidencia número 6. Obviamente todo esto debe ir en inglés. Mi recomendación es que ustedes puedan hacer un guión, seguido de ello lo puedan traducir y luego puedan como tal em, grabar el video en inglés. ¿Listo, chicos? Nuevamente recordarles que para esta actividad de proyecto número 8 tenemos material de formación, que es importante que lo puedan visualizar, ya que de allí, pues, la mayoría de casos tenemos la documentación que necesitamos para elaborar las evidencias. Y también un material complementario que me permite a mí, pues, aumentar el nivel de conocimiento acerca de temáticas relacionadas con lo que estamos viendo actualmente, ¿no? Pues sería la introducción en cuanto al día de hoy. Por otra parte, quiero como tal mostrarles un pequeño video, bueno, un video es un poquito larguito, pero quisiera dárselo a conocer antes de iniciar en la parte de programación orientada a objetos, ¿no? Entonces, em, lo voy a presentar para que ustedes lo puedan ir visualizando, ¿no? ¿Me pueden confirmar si ya están viendo aquí, están viendo en la pantalla el logo de Etin, porfa? Listo, muchas gracias. Entonces, vamos a ver el video. Luego de ello, seguimos en la parte de la programación. Hola amigos y amigas de EDETeam, yo soy Álvaro Felipe y hoy quiero hablarte acerca de la programación orientada a objetos. He hecho mi mayor esfuerzo para explicarte de la mejor manera y de la forma más entendible este concepto que es confuso para los que comienzan. Así que al final del video me dirás si lo logré o no lo logré, pero te juro que he hecho mi mayor esfuerzo. Antes de comenzar, quiero recordarte que si te interesa dominar la tecnología, EDETeam es el lugar para ti. Deja de ser un simple usuario de la tecnología y domínala y conquista el mundo. Con EDETeam puedes aprender a crear tus propias aplicaciones, crear tus propios diseños o crear tu propia empresa. Entra a ed.team para empezar a estudiar completamente gratis. Dicho eso, vamos al tema de hoy, programación orientada a objetos. ¿Qué tienen que ver estos dos conceptos, la programación y los objetos? Los objetos son pues la computadora, el teléfono, este aparato. Yo mismo podría ser considerado un objeto, ¿no? Pero ¿qué tiene que ver con la programación? Lo que pasa es que la programación es muy amplia.
muy amplia. Hay varias formas de programar. Es tan amplia que a mucha gente le confunde y le estresa el proceso de aprendizaje. A mí también me estresó. Tanto así que hice un video que se llama No sirvo para programar, donde cuento lo difícil que fue para mí en cierta etapa pasar de las bases de la programación a ya programar cosas reales. Aprender las bases es muy fácil y en un día puedes estar haciendo tu primer Hola Mundo y tu primer programa muy básico. Pero luego llevarlo al mundo real es algo que puede ser muy frustrante. Si tú estás pasando por ese momento, es temporal, tranquilo. A mí también me pasó, me sentí inútil, te invito a ver ese video, pero es temporal. Ahora, ¿a qué quiero llegar? A que la programación es amplia, pues por eso a uno le enreda. Y en la programación existe algo llamado paradigmas. Los paradigmas de programación, ¿qué cosas son? Son estilos de programar, formas de programar. Yo puedo programar de una forma, otra persona de otra forma, de otra forma, de otra forma. ¿Ok? Cada programador tiene su propio estilo, pero en términos más generales hablamos de paradigmas. Entonces, el paradigma con el que nosotros nos enseñan a programar es el paradigma secuencial o estructurado. Es decir, las instrucciones van de arriba a abajo, una después de otra. Es la manera más sencilla de aprender a programar. No tenemos que abstraer cosas complejas, sino simplemente damos una orden, luego damos otra orden, leemos un dato, lo manipulamos con alguna operación, ponemos una condicional para validar ese resultado y según el resultado mandamos una cosa u otra, ¿cierto? Sencillo, ¿no? De arriba hacia abajo, así aprendimos todos a programar. Pero cuando empiezas a ir a proyectos un poco más grandes, te das cuenta que esto no te ayuda en mucho y ahí es donde se te complican las cosas. Te voy a poner un sencillo ejemplo. Un cliente pide una tienda en línea donde él va a vender zapatos. Entonces tienes que pensar de una manera muy diferente. ¿Cómo vas a hacer de arriba hacia abajo ese programa, una tienda en línea para vender zapatos? Tienes los zapatos que pueden tener un precio, un color, una talla, una marca, que pueden filtrarse, que deben agregarse a un carrito. Tienes el carrito que debe conectarse con una pasarela de pago para recibir las transacciones, los pagos de dinero. Tienes a los usuarios que van a hacer las compras. Son muchas cosas que no pueden escribirse de arriba hacia abajo. Y aún así, como es la única manera en la que sabemos hacer código, sabemos programar, aún así lo hacemos de arriba hacia abajo. ¿Sí o no? Lo has hecho. Yo también lo he hecho. Y mea culpa. Es que así nos enseñaron. Entonces, cambiar el chip, cambiar mentalmente ese modelo, ese paradigma a otro paradigma es difícil, es muy difícil y ahí es donde empezamos a complicarnos. El paradigma más usado en el mundo, no el mejor porque eso es relativo, pero sí el más usado en el mundo es la programación orientada a objetos. ¿Por qué? Porque cada uno de estos elementos que necesita el sistema, la aplicación, el programa, como el carrito, el producto, el usuario, etcétera, cada uno de esos elementos es un objeto en este paradigma. Y esos objetos tienen sus propios datos y tienen su propio comportamiento, su propia funcionalidad. Por ejemplo, los productos tienen precio, tienen marca, tienen nombre, pero también tienen funcionalidad. Por ejemplo, pueden ser comprados, obvio, pueden ser agregados al carrito. Los usuarios también tienen datos. Tienen, por ejemplo, su nombre, su número de tarjeta de crédito, etcétera. Pero también tienen acciones que ellos pueden hacer. Ellos pueden comprar productos. El carrito también sería un objeto, porque este objeto tiene datos. Sus datos serían, por ejemplo, qué productos han sido agregados al carrito, o tal vez ninguno, entonces está en cero. ¿Qué usuario está ahorita en ese carrito? Adicionalmente tiene funcionalidad, por ejemplo, mandar esa orden de compra a la pasarela de pago para que se procese y recibir el mensaje de si el proceso fue exitoso, si el pago fue exitoso o no. Cada uno de esos elementos en los que nosotros vamos dividiendo el sistema es un objeto y los objetos tienen datos y tienen funcionalidad. Entonces repasemos, los objetos tienen datos y tienen funcionalidad. Eso lo voy a repetir muchísimo en el video de hoy, así que no lo vas a olvidar. Datos y funcionalidad. ¿Está bien? Entonces, con la programación orientada a objetos pasamos de tener un código de arriba hacia abajo en el que las funcionalidades están todas metidas y que es muy difícil de separar y de escalar, a un sistema en el que tenemos los elementos o los objetos separados
y que se comunican entre ellos, como el usuario que se comunica con el producto para comprarlo, el producto que se comunica con el carrito con la pasarela de pago y a la vez con el usuario, etcétera. Los objetos se comunican entre ellos. Entonces, de esta manera es más fácil manejar y mantener un sistema y hacerlo crecer. Si luego necesitamos otra funcionalidad, podemos agregar otro objeto o incluso agregarle atributos o funcionalidad a los objetos que ya existen. Como ya dije, los objetos tienen datos y tienen funcionalidad y lo voy a repetir muchas veces para que no lo olvides jamás. Los datos en programación orientada a objetos se llaman atributos y la funcionalidad se llaman métodos. Es decir, cada objeto tiene sus atributos y tiene sus métodos. Pongamos un caso del mundo real para que quede muchísimo más claro. Estamos programando la aplicación de cursos de EDTeam y queremos crear usuarios. Entonces hacemos un proceso llamado abstracción. Abstracción es pensar qué atributos y qué métodos debería tener este usuario para nuestra aplicación. Entonces, luego de esa reflexión, nosotros llegamos a la conclusión que nuestro usuario debe tener nombres, apellidos, correo, contraseña y premium. Premium sería un valor booleano, es decir, que puede ser verdadero o falso, que nos va a decir si el usuario es premium o no es premium. A través de este mismo proceso de abstracción definimos sus métodos. ¿Cuáles van a ser sus métodos? Iniciar sesión, cerrar sesión, editar su perfil, cambiar su contraseña, pasar a Premium o publicar un artículo en la comunidad. Esas son las funcionalidades. Obviamente, en el proceso podemos darnos cuenta que necesitamos también el atributo país, el atributo género o el atributo fecha de nacimiento. Los agregamos. Ya tenemos la estructura y los agregamos. Este proceso es la abstracción. Este objeto se crea en código, obviamente. Pero ¿te imaginas que para cada vez que un usuario quiera registrarse a EDTeam, que son miles, llamemos al programador y lo pongamos a escribir código para cada usuario? No sería eficiente. Tendríamos una cola de cientos de usuarios esperando que el programador termine con el actual para pasar al siguiente. ¿Cómo resolvemos ese problema de crear miles de usuarios? Sencillo, usamos algo llamado clase. La clase es una plantilla, es un molde. Este molde tiene esa estructura básica del objeto, sus atributos, que son sus datos, y sus métodos, que es su funcionalidad. Entonces, en el proceso de abstracción que vimos hace un momento, no creamos realmente el objeto usuario, creamos la plantilla, la clase. Entonces, cada vez que una persona llega a EDTeam y se registra, crea su cuenta, realmente está usando la clase que ya hemos creado y que ya está en nuestro código para crear nuevos objetos usuario. Ese proceso de crear objetos a partir de una plantilla llamada clase se llama instanciar. Grábate eso. Instanciar es crear un objeto a partir de una clase. Por eso es que cada uno de esos objetos también se le llama instancia. Y de esa manera es como con una sola clase podemos crear decenas, cientos o miles de usuarios sin tener que escribir código nuevamente. Solamente escribimos una vez la plantilla. En este punto debe quedarte claro que un objeto tiene datos, que son los atributos, y tiene funcionalidad, que son los métodos. Y que a través de una clase, que es la plantilla, podemos crear varios objetos. Ahora, ¿cómo es el proceso de usar estos objetos en una aplicación real? Te lo voy a mostrar con un ejemplo para que te quede clarísimo y nunca más tengas dudas. En este ejemplo tenemos ahí al tío Alexis. Este es un universo paralelo en el que el tío Alexis no conoce a EDTeam, ¿ok? Entonces, un amigo suyo le dice al tío Alexis, oye, he descubierto una plataforma de cursos que se llama EDTeam, es excelente y puedes comenzar gratis. Entonces el tío Alexis dice, qué chévere, voy a revisar esa página. Entra a la web de EDTeam, le parece muy interesante, se da cuenta que puede comenzar gratis, sin tarjeta de crédito, sin nada, y dice, voy a registrarme y voy a probar qué tal. Entonces, en el proceso de registro, él invoca a la clase usuario y la instancia y crea su usuario. ¿Te das cuenta? Acaba de crear su usuario con su proceso de registro. Ese nuevo usuario es el usuario 528 que tiene como nombre Alexis, como apellido Lozada. Este usuario empieza a consumir los cursos gratuitos de EDTeam y le gustan. Dice, eso está muy chévere y veo que hay más de 150 cursos y yo paso a Premium. Entonces voy a pasar a Premium. ¿Qué hará el usuario? Él va a la página donde están los planes, escoge un plan mensual, semestral o anual,
e introduce sus datos de compra, ya sea PayPal, tarjeta de crédito. En ese momento lo que está haciendo él es llamar a la clase orden de compra. Y esa clase orden de compra instancia un objeto, una orden de compra asociada a este usuario. Por eso le estamos poniendo ahí su mismo ID, orden de compra 528, que es el ID del usuario. Esta orden de compra se debe procesar. Si el proceso es correcto, si se valida el pago, esta orden de compra llama a otra clase. Esta clase es la clase Premium. Y esa clase Premium se instancia en un objeto Premium, también con el ID del mismo usuario, que se asigna a este usuario que ahora ya es Premium y ya puede ver todos los cursos de Editing. Entonces recuerda que las clases ya están ahí en el sistema. Mira, todos esos cubos grises son las clases que en el proceso se van a instanciar para crear objetos reales. ¿Listo? El usuario es un objeto real, la orden de compra es un objeto real, el Premium es un objeto real que se han creado a partir de instancias. Así es como funciona la programación orientada a objetos. Entonces no olvides que los objetos tienen atributos y tienen métodos. Pero una cosa más, que los objetos se crean a partir de clases. Las clases son las plantillas y los objetos se crean a partir de esas plantillas. Por ejemplo, el plano de una casa sería el equivalente a una clase, porque a partir de ese plano puedes crear varios objetos. Y el proceso de crear un objeto a partir de la clase se llama instanciar. No lo olvides. Otro ejemplo para que no lo olvides nunca. El dibujo que hace un diseñador de un vestido sería el equivalente a una clase, porque a partir de ese dibujo él puede fabricar varios vestidos. El vestido real ya sería el objeto y el proceso de crear ese vestido a partir de ese dibujo sería instanciar. A este punto espero que haya 5 palabras en tu cabeza que no vuelvas a olvidar. Objeto, atributo, método, clase, instancia. 5 palabras. Objeto, atributo, método, clase, instancia. Ya está. Con eso entiendes la programación orientada a objetos. Ahora, como paradigma, la programación orientada a objetos se basa en 4 pilares que son abstracción, encapsulamiento, polimorfismo y herencia. Estos 4 conceptos son la base de la programación orientada a objetos y puede ser un poco confuso entenderlo al comienzo, así que atento a lo siguiente. En primer lugar, la abstracción. De la abstracción ya hablamos hace un momento, ¿te acuerdas? Cuando queríamos crear un usuario, el proceso de abstracción era pensar qué atributos y qué métodos va a tener. Eso es la abstracción. Obviamente, cuando creamos un sistema, nosotros tenemos que hacer una abstracción para todas las clases. El usuario, por ejemplo, en EDTeam, los cursos, las clases, las suscripciones, las publicaciones en comunidad, cada uno de estos elementos sería una clase y nosotros tenemos que hacer ese proceso mental de abstracción, de pensar qué atributos y qué métodos va a tener. Entonces, eso es la abstracción. Esos conceptos, llevarlos y convertirlos en clases que tengan sus atributos y tengan sus métodos. El siguiente concepto es el encapsulamiento. Y es que, como hemos visto, los objetos se comunican entre ellos. Esto podría traer problemas de seguridad si un objeto pudiera modificar los datos de cualquier otro. Entonces se necesita proteger la información de manipulaciones no autorizadas. De tal manera que cuando se comunican los objetos hay caminos que se pueden seguir y caminos que no. Datos protegidos, datos privados, datos públicos, métodos para acceder a cierta información, objetos que no pueden acceder a cierta información o ciertos métodos de otros objetos. De esa manera tenemos organizado el sistema, porque imagínate que cualquier objeto pueda acceder a cualquier información, cualquier cambio no debido podría hacer colapsar y que todo el sistema se caiga. El siguiente concepto es el polimorfismo y para explicártelo recordemos este gráfico del tío Alexis convirtiéndose en Premium. Cuando él se convierte a Premium, se notifica vía 3 canales: Slack, web y correo. La notificación Slack es privada para el equipo de EDTeam que nos dice que el tío Alexis se ha suscrito. Vía web para el mismo usuario le llega un mensaje vía web y por correo también para el usuario le llega ese mensaje confirmándole que ahora es Premium. Si se dan cuenta, es la misma funcionalidad, la notificación, aunque internamente cada uno de esos métodos funciona diferente. Es decir, la notificación Slack tiene su propia API, sus propios métodos, su propia lógica, igual para la web, igual para el correo, que es una API de correo diferente. Pero en esencia,
es la misma función, es la misma acción. Eso nos simplifica mucho el trabajo porque podemos dar órdenes coherentes a varios objetos sin preocuparnos de cómo internamente ellos las ejecuten. Es como si le dijéramos baila al tío Alexis, baila a Manu o baila a mí. Cada uno de nosotros bailará diferente. Yo seguramente seré el peor de los tres, pero cada uno bailará a su modo. Es decir, nos dieron una orden y cada uno la cumple a su propia manera en particular. Eso es el polimorfismo, poder darle la misma orden a diferentes objetos y que cada uno de ellos responda de su propia manera. Y el último concepto es la herencia. Este quizás es el más fácil de entender porque tiene mucha relación con el mundo real. Por ejemplo, mis hijos han heredado muchas cosas mías, tanto atributos como funcionalidades. Por ejemplo, en atributos, el color de los ojos, del cabello, de la piel, en la funcionalidad, por ejemplo, el carácter o la personalidad. Sin embargo, ninguno de mis hijos es una copia de mí. No son iguales. Sobre esas cosas que ellos han heredado, ellos tienen sus propios atributos, su propia personalidad, su propia funcionalidad. Mi hijo es muy diferente a mí y me sorprendo, a pesar de que reconozco también algunas cosas similares mías en él. Es lo mismo en la programación orientada a objetos. Tenemos una clase padre y las clases hijas heredan funcionalidades y atributos de esa clase padre, pero no son idénticos. No son idénticos, solamente aprovechan eso que ya existe y luego se le añaden nuevas cosas. Por ejemplo, miren, tenemos una clase para crear usuarios, ¿se acuerdan? Un usuario genérico. Pero luego decimos, necesitamos un usuario diferente que sea staff. Solamente para el equipo de EDTeam, para los trabajadores de EDTeam, que tengan diferentes funcionalidades, diferentes atributos al usuario común. Entonces, ¿qué hacemos? Heredamos, creamos una nueva clase que herede de la clase padre y esa clase va a ser staff. Y ahí podemos poner a los miembros del equipo. Luego decimos, necesitamos otro tipo de usuario que sea profesor, porque el profesor tiene otro tipo de funcionalidad, otro tipo de atributos. Entonces también heredamos de la clase usuario y creamos la clase profesor. Y a partir de esa clase profesor creamos todos los profesores del team. Y por último decimos, ¿qué tal que queremos meter invitados? Por ejemplo, gente que sin pagar una suscripción pueda tener acceso, por ejemplo, para los sorteos o para las premiaciones o las campañas que hacemos. Entonces creamos un rol invitado para atraer gente externa y que pueda tener acceso a EDTeam. Y de esa manera podemos crear clases hijas. ¿Te quedó claro en qué consiste la programación orientada a objetos? Espero que sí, porque hice mi mayor esfuerzo para esta presentación. Si quieres saber más de la programación orientada a objetos, que es el paradigma más usado en el mundo, y aprenderlo ya con código, con proyectos, no solamente con slides, te invito a los cursos que tenemos en EDTeam. Tenemos un curso de programación orientada a objetos en Java dictada por el tío Alexis. Tenemos un curso de programación orientada a objetos en general, con la teoría aplicada a más de un lenguaje con el profesor José Luján. Y tenemos un curso de programación orientada a objetos con JavaScript, que es el lenguaje más importante de la web, y muchos cursos más, porque la programación orientada a objetos existe en muchísimos lenguajes. Así que te invito a entrar a ed.team para conocer todos los cursos que tenemos disponibles para ti. Recuerda, no seas un simple usuario de la tecnología. Domínala y conquista el mundo, porque en EDTeam puedes aprender a crear tus propias apps, tus propios diseños o tu propia empresa y asegurar tu futuro, porque tu futuro te está esperando. Yo soy Álvaro Felipe y nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima. Chao. Listo, chicos, pues eso ha sido como tal una explicación allí de la programación orientada a objetos, experimento, y ya continuamos. Muy buenos días amigos, bienvenidos. Mi nombre es Álvaro Felipe. Bienvenidos al curso Programación de... De compartir aquí. ¿No? Voy a mostrarles aquí un pequeño ejemplo, la programación orientada a objetos y cómo se lleva a cabo. Son las 7:09, bueno, creo que la mano con el video, pero más o menos entendieron a qué hacer referencia como tal con esa parte de la programación orientada a objetos, ¿sí, Nelson? ¿O quedaron muy enredados?
Profe, eso no es como los casos de uso que hicimos, que se creaban como unas clases y seguían una línea, pues una orden. No tanto como los casos de uso. Recordemos nosotros que en evidencias pasadas nosotros habíamos por allí creado unos diagramas llamados diagramas de clases. Si lo recuerdan, que lo hicimos después del diagrama entidad-relación, en el cual pues en el diagrama entidad-relaciones sacábamos o extraíamos qué datos íbamos a guardar en la base de datos. Con el diagrama de clases, nosotros lo que hacíamos era establecer qué clase iba a tener como tal nuestro proyecto. Este diagrama de clases pues es muy importante para cuando nosotros trabajamos la programación orientada a objetos, porque mediante ellos es básicamente que estructuramos un proyecto y optimizamos la utilización de líneas de código en este. En este caso yo creo que el tiempo nos va a alcanzar para darles como tal aquí un pequeño ejemplo. No sé si les quedó claro algo de lo que acabaron de ver o sencillamente quedaron muy perdidos, chicos. Porque la idea es aclarar primeramente el concepto y luego que ustedes entiendan cómo funciona la parte de la programación. Sí, Entonces profe, me pueden... yo entendí, estaba confundido, era diagrama de clase, sí. Listo, Nelson. Entonces, una referencia haciendo algo ilustrativo en cuanto a ello. Vamos a ver aquí, por ejemplo, que nosotros tenemos lo que es un plano de una casa. Tenemos nosotros un plano de una casa, el cual pues tiene acciones, etcétera, etcétera, etcétera. Este plano de esta casa sería como tal lo que es la clase. ¿Listo? Ahora, ¿uno qué puede hacer con ese plano? Uno con ese plano puede como tal crear una casa, ¿cierto? Crear como tal una casa de acuerdo pues a eso que yo había especificado. ¿Listo? ¿Con ese plano puedo crear más casas? Sí, con ese mismo plano yo puedo crear más casas. Entonces creo otra casa. ¿Puedo seguir creando más? Sí, yo puedo seguir creando más. ¿Y qué pasó aquí? Sencillamente yo establecí una única vez ese plano. Con ese plano yo puedo crear múltiples edificios o casas, etcétera, etcétera, etcétera. Eso como tal es lo que hace relación o lo que hace referencia como tal la programación orientada a objetos. Eh, Básicamente lo que nos permite a nosotros es establecer un código una única vez y poder reutilizarlo múltiples veces. ¿Listo? Cuando nosotros necesitemos de él. En este caso, el ejemplo, tengo un plano, quiero construir una casa, la construye, tengo ese mismo plano, quiero construir otra, listo, no hay necesidad de hacer nada, sino voy y la construyo de acuerdo a ese plano. Obviamente, pues ahí viene como tal ya la parte de si desea hacerlo así tal cual, porque si desea algo diferente, pues sencillamente va a tener que cambiar, listo, en este caso, pero si yo quiero algo igual, sencillamente lo único que hago es crearlo, crear ese edificio o esa casa, sin la necesidad de ir y elaborar nuevamente ese plano porque ya yo lo tengo establecido. Asimismo pasa en lo que es la programación. Cuando yo tengo un código que se repite demasiado, yo puedo como tal establecerlo en un determinado documento. Si, pues yo les había como tal dado allí más o menos el abrebocas en lo que era PHP. Nosotros teníamos un código, por ejemplo, el código en cuanto a la conexión. Lo que nosotros hacíamos era establecer ese código en un determinado archivo. Pues en cuanto allí a PHP no trabajamos con la parte de la programación orientada a objetos. Sin embargo, PHP me permite hacer algo, digamos, con un enfoque parecido. ¿Listo? En este caso, aquí lo que nosotros hacemos es separar ese código que reutilizamos siempre o que utilizamos en todos los ámbitos o en hartos ámbitos en un determinado archivo. En este caso, este archivo llamado conexión.java. Aquí tenemos el código que me permite a mí establecer la conexión a la base de datos. Ahora, sencillamente, cuando yo quiero hacer una conexión a la base de datos, ¿qué hago? Hago referencia a este archivito llamado conexión.java. Le digo, por favor, yo quiero hacer una conexión, entonces
voy a utilizar la clase conexión, voy a mencionar o a llamar el método llamado getConnection para que me establezca la conexión a mi base de datos. Y de esta manera poder hacer consultas y traer información, eliminar información. ¿Listo? Entonces, de esa manera es que funciona en este caso la programación orientada a objetos. Nos permite a nosotros disminuir en gran cantidad de líneas de código un determinado proyecto. Vamos a ver el que nosotros habíamos venido trabajando, que pues, es lo que nos comentaba por allí el CEO de The Team, el cual pues era la programación procedural o basada en procedimientos. En este caso, vamos a ver por aquí que habíamos nosotros creado un login, ¿cierto? En este caso, el login pues funcionaba cuando yo daba clic en el botón ingresar. Voy a poner la lupa por aquí para que se vea. Bueno, creo que aquí puedo aumentar el texto. En este caso, cuando yo declino el botón ingresar, lo que se hace es, listo, creo una variable de tipo conexión, creo una variable preparación, una variable resultado. Luego de ello, creo una variable correo para almacenar como tal lo que hay en el campo correo, en el campo usuario, en el campo clave. Luego de ello, creo como tal mi línea que me va a permitir a mí conectarme o básicamente definir dónde es que está ubicada mi base de datos. Y esta es la dirección donde está ubicada la base de datos en este caso. Y se hace una conexión mediante JDBC, que es como tal una librería que hay para conexión a esa base de datos en Java. Seguido a ello, lo que yo hago es, a la variable de conexión que establecí por allá arriba, le voy a decir que vamos a solicitar una conexión con esa línea o esa ubicación donde se encuentra mi base de datos, enviándole el usuario y la contraseña. Luego de ello, lo que hacíamos era preparar la consulta, enviamos los parámetros de esa consulta, ejecutábamos la consulta. Si esa consulta traía datos, sencillamente abría una nueva pestaña. ¿Listo? Y miremos que en la nueva pestaña, nuevamente, necesitamos nosotros de una conexión. Vimos por aquí arriba el botón, por ejemplo, en este caso, que era de gestión de usuarios, aquí el botón registrar. Vamos a ver que tenemos por aquí algo similar a lo anterior, más sin embargo, aquí lo reduce un poquitico en líneas de código. Aquí pues yo establecí directamente la variable conexión, más sin embargo, de alguna le añadí un dato, que fue lo que no hice allí y atrás, pero lo pude haber hecho. Pude haber como tal colocado esto directamente acá abajito para evitar como tal tener dos líneas diferentes. Entonces en este caso establecí la variable, le dije listo, voy a tratar de hacer la conexión directamente, le envío como tal donde está ubicada mi servidor de base de datos, le envío el nombre de usuario y la contraseña. Seguido de ello, preparo mi consulta que quiero ejecutar, envío los parámetros que me requiere, ejecuto la consulta y después hago lo que yo quiero. Miremos qué pasó aquí. Siempre cuando yo voy a utilizar una base de datos o voy a insertar información o a traer, tengo que establecer una conexión a la base de datos. Y esto nosotros lo podemos evitar o evitar esa línea de código así larga como tal en todos estos botones, porque inclusive tenemos más botones, este no es el único. En el botón editar también tenemos otra vez esta línea de código. En el botón eliminar tenemos la línea de código. Entonces, miren que ya son varias líneas de código que básicamente son idénticas, son iguales. Entonces, esas líneas de código nosotros las podemos reducir mediante la programación orientada a objetos. Sencillamente, como les venía comentando, separamos ese código, lo establecemos en una determinada clase, en este caso llamada conexión, y luego lo que hacemos nosotros es llamar como tal esa conexión cuando la requeríamos. En este caso vamos a ir por aquí a clientes DAO, donde está como tal la parte de la conexión a la base de datos. Y miremos una cosa interesante. Aquí lo que hacemos es establecer una variable de tipo conexión, o sea, del tipo de esa clase que acabamos de crear o que creamos aquí en este archivo conexión. Lo que hacemos es ya crear una variable de este tipo y esta variable va a ser igual a conexión, o sea, básicamente a inicializar esa variable que va a ser igual como tal a esa clase. ¿Listo? Ahora, esa clase cuando yo la necesite, cuando yo necesite tener la conexión a la base de datos, sencillamente lo que hago es, listo. Inclusive tengo otra variable aquí de tipo connection. Entonces lo que hago aquí es, listo, a la variable con le voy a establecer lo que hay en CN, que CN es
pues como tal lo que tenemos en el archivo conexión. Recordemos que lo que tenemos en el archivo conexión es esa línea que me permite a mí conectarme a la base de datos, esto de aquí. Entonces, cuando yo hago referencia a ello, aquí abajito, y le digo punto get connection, estoy ejecutando ese método que yo tengo en el archivo, este método de acá, este método de aquí. ¿Listo? Entonces, cuando yo hago eso, sencillamente se ejecutan todas estas líneas de código, lo que él hace, listo, hace la conexión, en caso de que la conexión haya sido exitosa, retorna esa conexión y yo la puedo utilizar aquí en este otro elemento. Miremos que mi línea de código se hace mucho más pequeña, mucho más comprensible, a diferencia que yo esté como tal allí estipulando, listo, por favor, Driver Manager Connection, le envío aquí la ubicación de mi base de datos, también le envío aquí mi usuario, también le envío aquí mi contraseña. E inclusive también es algo pues bastante útil. ¿Por qué? Supongamos que en este modelo que yo estaba trabajando anteriormente, que en cada botón yo tengo como tal esa conexión a la base de datos. Supongamos que la base de datos cambió de nombre. Ya no se llama prueba. Entonces mi base de datos ya no se llama prueba. Sencillamente yo tengo que ir a cada una de esas líneas y decirle, listo, mi base de datos ya no se llama prueba, sino se llama login. Listo, entonces aquí ya le cambia a login, entonces tengo que ir al otro botón, buscar dónde es que estaba el nombre de la base de datos prueba, entonces lo cambio a login. Nuevamente tengo que ir a ver otro botón porque allí en el otro botón también está la conexión, entonces lo que hago es ir, buscar como tal allí, bueno, aquí ya lo había cambiado en el registrar, ir como tal, buscar allí esa parte del nombre de la base de datos y cambiar. Miremos que ya he cambiado 3 veces el nombre de mi base de datos en este modelo o en esta programación basada en procedimientos. ¿Y qué facilidad nos brinda como tal la programación orientada a objetos? Que yo desde una única ubicación, que es aquí la clase conexión, yo lo único que hago es, listo, ¿cómo se llamaba mi base de datos anteriormente? Postventa. Ahora ya no se llama postventa, sino se llama clientes. Obviamente coloco aquí clientes y no tengo que hacer nada más. ¿Por qué? Porque yo desde los otros lados entonces lo estoy llamando a ese método que tengo establecido allí. Y ese método como tal tiene la estructura para hacer la conexión con ese nombre de la base de datos, con ese usuario y con esa contraseña. Yo ya no establezco eso en cada línea que la quiero utilizar, que quiero hacer una conexión, sino sencillamente le digo, listo, por favor, tráigame la conexión que usted ya sabe cómo realizarlo, o que usted ya haya realizado anteriormente. Entonces él va, listo, yo tengo esto aquí en memoria, entonces hago la conexión, se la envío a usted, usted mire a ver qué hace con la conexión. Recordemos que en Java lo que yo hago es como tal con la conexión, poder preparar una consulta y luego de ello ejecutar esa consulta. Inclusive, por último, es buena práctica cerrar esa conexión luego de de utilizar cada sentencia o cada ejecución de una sentencia en SQL. En este caso aquí, por lo último, podría decirle con.close para cerrar esa conexión, para que no hayan bueno, tengo que añadirlo como tal si no estoy mal en un tricache también, porque pueden haber errores de que no se pueda cerrar la conexión. Entonces aquí con esto lo que yo hago es evitar como tal de que alguien, o bueno, en cuestiones de seguridad, puedan como tal hacer una consulta a la base de datos, aún estando pues esa conexión abierta. Entonces sí, siempre cada vez que yo hago una conexión, preferiblemente cerrarlo. ¿Listo? Entonces, miremos qué ventajas tenemos al utilizar la programación orientada a objetos. Primera ventaja, puedo minimizar las líneas de código en gran medida. ¿Listo? Minimizar las líneas de código en gran medida, en gran medida. Segunda ventaja es que yo puedo como tal editar en una sola línea de código lo que yo quiero y puedo utilizarlo en todas las líneas de código que yo quiera. ¿Listo? En todas las líneas de código que yo necesite tener algo igual, sencillamente le digo, listo, por favor, quiero hacer esto, y tú ya tienes por allí en una parte establecido lo que tú quieres hacer. Entonces, sencillamente, si cambió como tal el procedimiento y ya no era una suma, una resta, sencillamente colocas, en vez de un menos, colocas un más.
y pare de contar. No tienes que ir línea por línea cambiando un menos por un más, un menos por un más, sino sencillamente una única vez. Entonces, esas como tal son las ventajas de la programación orientada a objetos. ¿Listo? También en la programación orientada a objetos tenemos lo que son herencias, lo que es polimorfismo. Inclusive aquí nosotros podríamos hacer lo siguiente, podríamos extender esta clase clientes dado de lo que es la clase conexión y poder utilizar directamente lo que es la función llamada getConnection, sin haber utilizado aquí la variable cn. Digamos que aquí ya me permite utilizar la variable, perdón, el método getConnection. Si yo antes había utilizado cn, listo, por favor voy a llamar a tal clase. ¿Por qué? Pues porque yo la estoy descendiendo. Esto es como tal herencia, me permite a mí poder utilizar lo que son métodos de otras clases, ¿listo? Sin yo antes haber instanciado un determinado código, ¿listo? Haber instanciado como tal una determinada clase, perdón. Entonces, la programación orientada a objetos es bastante compleja en gran medida y extensa, por decirlo de esa manera. Entonces, si van a como tal a tener curiosidad en cuanto a la programación orientada a objetos, le pido como tal que puedan estudiar un poquito, que puedan dedicarle un poquito más de tiempo, porque puede haber como tal que nos enredemos o que se enreden a medida que vamos trabajando. ¿Por qué? Pues porque no es el mismo tipo como tal de programación que yo le digo, listo, en este botoncito yo le voy a hacer tal y tal cosa, sino que yo voy a ir por aquí a otro archivo y decirle, listo, cuando este botón o cuando yo presione un botón llamado tal, quiero que me haga estas funciones. O si yo presiono un botón llamado tal, quiero que me haga esto otro. O si yo hago un botón, si doy clic en un botón llamado tal, quiero que me haga esto otro. ¿Listo? Entonces, en este caso ya no empezamos a jugar como tal con la parte de la vista en sí, sino como tal separar todo el código. La vista es una cosa, lo que ya es la lógica sería otra, lo que es la parte como tal del modelo, que es donde nosotros tenemos las variables para agregar información y ello, crear como tal objetos, es otro, y la parte como tal de las consultas a la base de datos puede ser otra. En este caso, este es como tal un modelo que se suele llevar a cabo en la programación, un modelo llamado modelo vista controlador. Es un modelo pues bastante utilizado hoy día para poder nosotros separar y tener código más organizado. Ese modelo vista controlador va de la mano como tal con la programación orientada a objetos. Yo puedo utilizar programación orientada a objetos sin utilizar este modelo vista controlador. No hay ningún problema. Ya como pues lo daban allá a entender en el video, la programación se puede hacer de 1000 maneras diferentes. Ya es como tal encontrar la mejor manera que nos permita a nosotros desempeñarnos y trabajar, si ustedes están trabajando en equipo, trabajar de una manera en conjunto. ¿Listo? Trabajar de la mejor manera, tanto individual y si llega a haber algún caso en el que necesiten trabajar en grupo, que ese modelo que ustedes estén utilizando pueda como tal ser flexible para ello. En este caso, el modelo vista controlador, pues es un modelo como tal básico, diría yo, pero muy flexible y, digamos, más fácil de entender que otros modelos. ¿Listo? Otros patrones de arquitectura, si no estoy mal, es en este caso el modelo vista controlador o modelo MVC. ¿Listo? Entonces, en este caso, pues creo que coloqué mal el título de que la conferencia, porque en realidad no vimos tanto la parte de código, sino vimos más que todo lo que es la parte de la teoría, de dónde que como tal proviene la parte de la programación orientada a objetos, qué es lo que nosotros podemos hacer con la programación orientada a objetos, qué beneficios nos trae utilizar la programación orientada a objetos, minimizar cada vez más el código, eh, y yo creería que para la próxima clase, y como tal, viene netamente la parte de código en cuanto a hacer un pequeño ¿qué? Ejemplo. Voy a tratar de hacer un ejemplo muy fácil de entender, porque si les hago un ejemplo con todas las de la ley en cuanto a modelo MVC y lo que es programación orientada a objetos, van a quedar tanto perdidos. ¿Listo?
¿Por qué? Pues porque ya no vamos a utilizar tanto la parte de la vista y decirle listo, doble clic y voy a ejecutar algo. No. Ya lo que vamos a hacer es en un archivo diferente, cuando yo presione tal botón o un botón llamado tal, quiero que me haga otra cosita. Y aparte de eso, miremos por aquí el controlador que cuando alguien presiona este botón, lo que yo quiero que haga es listo, ir a tal clase y establecer un nombre, ir a tal clase, establecer un ID, luego de ello ir a tal clase, ejecutar un método. Vemos que son clases diferentes. Este cat como tal hace referencia por aquí a una clase que está en el modelo llamado categoría, si no estoy mal. Este cat dado hace referencia a una clase llamada categorías dado. Ese también es como tal un patrón de arquitectura en el cual pues lo que se pretende es en esa clase establecer todo lo que es la conexión a la base de datos y la manipulación de estos elementos. Entonces, como vemos, es un poquito más complejo, pero pues voy a tratarlo como tal de hacerlo lo más fácil posible. En ese orden de ideas, o bueno, como les digo que lo voy a hacer lo más fácil posible, no voy a tener en cuenta 100% el modelo vista controlador. La idea como tal es que ustedes entiendan a cabalidad de que este estilo de programación, por decirlo de esa manera, la programación orientada a objetos, y tengan una noción en cuanto al modelo de vista controlador. Luego de que como tal les dé ese abrebocas, ya podemos empezar netamente con la parte de la programación orientada a objetos y el modelo de vista controlador, porque pues ya van a tener una pequeña lógica de cómo es que funciona cada cosa. En este caso, eh, este proyecto como tal que vemos aquí no es un proyecto mío, es un proyecto como tal que descargué para darles un ejemplo. Este es el archivo como tal de inicio, en el cual pues yo lo que hago es listo, iniciar lo que es una clase llamada FRM login, que es el formulario de login. Ese formulario de login como tal lo que me hace es ir por aquí a utilizar este controlador. El controlador lo que me dice aquí básicamente, o donde es lo que yo hago aquí es básicamente definirle cuando yo presiono un determinado botón, haga tal cosa. ¿Listo? Miremos que ya no me meto nada con la vista, sino sencillamente en los controladores, en donde está la lógica, en los modelos está como tal la parte de los datos a la base de datos, y en las vistas tan solo yo voy a mostrar información. Pero ¿cómo le envío la información a la vista? Sencillamente desde el controlador. Entonces, es un poquito complejo como tal, pero vamos a tratar de darlo lo mejor o lo más fácil posible para que ustedes puedan entenderlo y puedan como tal asimilarlo en una única clase, si es posible. ¿Listo? Controlar elementos del sistema operativo desde una aplicación en Java. Sí, en la programación básicamente todo es posible. En este caso, yo, pues la verdad no lo he intentado, pero sí debería ser posible. Más o menos como qué elementos del sistema estarías, o bueno, pretenderías poder modificar o controlar. Listo. El diseño del escritorio. Desde Java, el diseño del escritorio en Windows. mm, pues ahí sí, la verdad no te digo bien, pero yo me inclino como tal poquitico más por el no. Mm, Más que todo, yo creo que se podría como tal, no sé, modificar archivos en cuanto a la parte de los registros, en cuanto a documentos, pero en cuanto a la vista, creería que no, porque pues ya como tal es hace parte como tal del sistema operativo y se necesitan tener como tal, digamos que APIs para poder como tal realizar esos procesos. Automatizar tareas, sí, la automatización de tareas como tal se puede hacer con Java. Con eso, con eso sí no hay ningún problema. Pero ya como tal es modificar el sistema operativo en medida que nosotros, digamos que no tengamos un acceso a una API, o sea, una API es como tal un lugar donde te piden los datos y tú los envías, o tú requieres una información y él te la da. En este caso, para la parte de modificación del diseño del escritorio, no hay tanta documentación así, sino ya hay como tal
lo que son algunas opciones en cuanto al sistema operativo, pero no podemos tener directamente acceso al código fuente de esa parte. ¿Listo? Ya digamos que están solo desde la vista del usuario que nosotros podemos realizar esos procesos. Entonces, chicos, dudas, preguntas que tengan aparte de Cristian. Automatizar tareas, ya te dije tal que sí se podía, Cristian, en este caso. ¿Alguna otra duda, alguna otra pregunta? Listo, chicos. Pues yo creo que no. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Por ahora no. Vale, listo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Se nos fue como tal un poquito extenso el video, como les venía comentando, pero la idea como tal es darles el conocimiento en cuanto a la programación orientada a objetos y en cuanto a qué modelo vamos a utilizar para trabajar. ¿Por qué? Porque era de mi parte necesario, ya que si me comienzo aquí a exponer en cuanto a código, ustedes van a quedar un poco enredados y no van a saber de dónde salieron las cosas, de por qué se pudo hacer así o por qué no se pudo hacer así. ¿Listo, chicos? Entonces, sí, Carlos, en la manito alzada. Sí, buenas noches, profesor. Buenas noches, Carlos. ¿Sería posible que nos compartiera ese código para irlo examinando? El código del proyecto de aquí, del Post en Bici. Sí, sí, pues para ir viendo las conexiones y lo que es el acceso a la base de datos. Creo que usted tiene como un CRUD, ¿cierto? Correcto. Es más que, digamos, es un sistema de ventas, sí tienes varias funcionalidades, no tanto un CRUD, ya es un sistema con login, un sistema como tal con registro de clientes, registro de productos, bueno, aunque la parte visual sí no es tan agradable, pero sí es un sistema ya, digamos que completo. El reto 5 no corresponde al reto. Eso como tal, como le comento, es un proyecto que descargué para poder darles explicación a ustedes. ¿Listo, chicos? Entonces, pues yo se lo envío ahorita, le envío también pues la base de datos para que usted la pueda importar allí en servidor de MySQL, lo pueden hacer por local, por PHP, perdón, por PHP o por Wordben o bueno, por la parte donde le deseen como tal importar, inclusive desde la línea de comando lo pueden hacer. Listo, chicos, Bueno, entonces, profesor, muchas gracias. con gusto, Carlos. Entonces, como tal, me despido. Y desearles pues una muy buena noche, la terminen de pasar súper bien. Si pueden ir viendo más videos, si tienen dudas o no tienen muy bien claridad de la programación orientada a objetos, pueden ir consultándolas para que en la próxima sesión tengamos una clase pues más enriquecedora. ¿Listo? Muy buena noche para todos, chicos, la que terminen de pasar súper bien. Buenas noches, profe. Hasta luego. Buenas Listo. noches, profe, Buenas noches, gracias. José, Sebastián, Buenas Carlos, noches, Andrés. profe. Gracias, feliz noche. Gracias. Feliz noche, Carlos, Nelson. Hasta luego.